Hoy en A Pie de Calle tenemos el placer de recibir al poeta Jorge Pérez y vamos a hablar con él sobre dos de sus poemarios que ya están a la venta. La lumbre del barquero es el último que está publicado y también La voz sobre las aguas. Y además también nos va a adelantar cuál va a ser su poema que se estrenará en junio de este año. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí, Xavi. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, para que la gente te conozca un poquito más y también para que, descubrir tus dos poemarios, ¿en qué se diferencia uno y otro? Es decir, La lumbre del barquero, que es el último que has publicado, y La voz sobre las aguas. En realidad, ninguno de los dos libros tiene, digamos, una temática única, o no intento tratar por encima de todo un tema que haga del libro una unidad fija, sino que en realidad son pensamientos, reflexiones estetizados a través de la poesía, muy diferenciados entre sí. Lo que yo veo como diferencia más remarcable entre los dos sería la experiencia como lector y como escritor que ha diferenciado la producción de uno y la producción de otro. En el primero, por ejemplo, se ve un trasfondo simbolista muy duro a veces, muy cerrado, hermético, complejo y difícil de entender también por excesivas referencias mitológicas, pero es un libro, digamos, de una profundidad filosófica que requiere una cultura, por lo menos un conocimiento de la tradición, ¿no? En el segundo intento ser más directo y dirigirme más a la emoción que al intelecto, ¿no? Bueno, pero de todas formas, a lo mejor esa es tu marca personal. ¿Cuál sería tu marca personal, Jorge? Yo creo que por encima de todo el tema filosófico. Eso respecto al contenido. Una de las cosas que más me inspiran a mí es la lectura de temas de filosofía, mucho más que la experiencia vital, en un sentido directo de sensibilidad, ¿no? Hay algunos poetas, por ejemplo, que pueden escribir un poema respecto a la sensación de estar en una playa, lo cual yo, sin embargo, necesito un concepto sobre el que trabajar, que contenga paradojas, que contenga una causalidad, un efecto así. Luego, a la hora del verso, en el primero se ve un barroquismo mayor, en el segundo es más claro, más directo, pero también, por ejemplo, una disposición de los versos que a veces requiere un espaciado mayor al principio para dar importancia a algunas partes o incluso para indicar un silencio. Eso en el sentido formal, sí. De todas formas, al final, la poesía y la filosofía están un poco unidos, ¿no? Porque la filosofía intenta reflexionar y la poesía, pues, también, ¿no? Claro, la poesía debería ser considerada un arte mayor en el sentido de que involucra tanto la reflexión como el sentimiento, de manera que el ser humano se está poniendo íntegramente en su capacidad de expresarse y de sentir en el mundo. Al principio tenemos que recordar que la poesía y la filosofía no estaban diferenciadas. Poetas como Lucrecio, Parménides, Heráclito, escribían de una forma más poética que filosófica, ¿no? Bueno, y una buena noticia, Jorge, es que La lumbre del barquero pues está nominado ahora mismo al mejor libro de poesía de la Comunidad Valenciana por la Asociación de Críticos de Valencia y Autores. Eso o sea, es. ¿cómo has recibido esta noticia? Porque supongo que es muy importante para ti como poeta y también para tu carrera. Sí, pues lo he recibido con incredulidad y alegría, claro. Recibí un mensaje hace apenas unas horas del presidente, Imagínate. del presidente de Críticos de Valencia, informándome de ello. Y es un honor porque ha salido además la lista de nominados. Somos 7 en poesía. Entre ellos está José Iniesta, que prologa, prólogo. un poeta maravilloso. También está Juan Ramón Barat, al que entrevistasteis aquí. Mar Busquets, poetas que yo admiro y para mí es un honor estar ahí. Y más con un segundo libro, ¿no? Que tampoco... No, imagínate. Se puede comprar en las librerías del Albacete la lumbre del barquero y también La voz sobre las aguas, Jorge. Sí. En cualquier librería. Y además también, supongo, a través de las plataformas digitales, ¿no? Eso es, sí. Aunque yo siempre recomiendo, supongo que tú también opinarás lo mismo que yo, que la gente se acerque a la librería. Sí. Ir a una librería es una experiencia. ¿A que sí? Es que no es lo mismo hacer un clic y ya está. Hablas con el librero y te recomienda, Claro. porque, en fin, pues a lo mejor se ha leído el libro o tiene la opinión generalizada, ¿no?, de lo que le cuentan y demás. Claro. Y siempre eso hay que ponerlo en valor. Sí. Aunque estás hablando aquí, de términos a lo mejor que suenan a lo mejor muy de cultureta, el barroquismo, filosófico y demás, eres un tío que también usa las redes sociales para transmitir la poesía, ¿no? Claro. Como un hilo conductor, ¿no?, de llegar a más gente. Claro. Es que es imposible a día de hoy
considerar que un autor pueda dedicarse a estar en una torre de marfil escribiendo y dejando que su libro se publique y desaparecer del mundo. Claro. De algún modo tienes que relacionarte con los lectores, tienes que hacer posible que se acerquen a ti, tienes que... Al fin y al cabo, el que está en poesía no está, por supuesto, por dinero. Hombre, a lo mejor hay alguno. Muy pocos. Beatus Iles. Pero por lo general lo que se busca es el acercamiento y una conexión, una empatía, que alguien se emocione contigo, ¿no? Entonces, ¿por qué no utilizar las redes del mismo modo que alguien puede poner una foto suya o de lo que está viendo en un museo, pues de lo que tú escribes para que pueda emocionarse contigo, ¿no? Es una forma de conectar. Bueno, tienes amistad con muchísimos poetas, bueno, eres de Valencia, aunque estás vinculado también en Albacete de alguna forma. El prólogo de La lumbre del barquero te lo ha escrito José Iniesta, que está nominado junto a ti. Bueno, conoces a muchísima gente, seguro que te han alabado y también criticado, yo creo, porque en eso está también. Críticas positivas, negativas, todo sirve. ¿Me podrías decir, a lo mejor te pongo en un compromiso, Jorge, que me digas una crítica positiva que te hayan hecho y también una negativa? Sí. Ostras, no sé si te pongo en un compromiso, Jorge. Es difícil, pero porque tengo la fortuna de que la gente que me he encontrado es muy, muy generosa. Entonces me dan lo mejor y me han tratado muy bien. Se habla mucho de la envidia o de una competitividad que yo no he visto. No, yo en la poesía no suelo ver competitividad, de verdad. O sea, todos los autores, todos los poetas estáis como muy unidos y os ayudáis entre vosotros. Claro, incluso aunque haya diferencias de estilo muy grandes, ¿no? Siempre estamos en lo mismo. Una crítica positiva, yo diría que posiblemente un respeto a la tradición, una reverencia a la tradición. Ya está. Yo creo que con eso, con meterme en... Claro. Sí. Y la negativa... Que también es autocrítica. A lo mejor lo puedes tú reflexionar y decir, pues tiene razón o no tiene razón. O sea, no tiene por qué tener razón porque cada uno, y sobre todo en la poesía, que es todo tan subjetivo, que a lo mejor no tienes razón, pero a lo mejor te hace pensar a ti y te hace reflexionar. Claro. La negativa, en este caso, no fue una crítica, ¿Sí? O sea, no fue una crítica destructiva, ¿Sí? sino que fue una forma de catalogar mis poemas en el primer libro, y yo a día de hoy reniego de esa forma, ¿no? Entonces sería culturalista. A mí no me gusta ser culturalista, pero se ha dicho que es culturalista, ¿no? Yo diría que eso es lo más doloroso que me han dicho. O sea, bueno, pues tampoco ha sido tanto. No, es que te digo que la gente es buena en la poesía. Poesía, sentimientos, reflexión, experiencias personales que se viven en la vida. ¿Cuál ha sido el poema más complicado de escribir? De escribir a lo mejor no, de publicar. Porque a lo mejor tu familia, tus padres, no sé si tienes hermanos, pareja, en fin, cuando lo leyese, pues descubriría un Jorge que no conoce. Sí. Lo que pasa es que yo desde niño he tenido una cierta sensibilidad que ha hecho que tampoco a nadie le sorprenda que me gusten los temas poéticos ni filosóficos. No creo haber sorprendido a nadie, que nadie diga, vaya, Jorge ha escrito esto, ¿no? Pero dificultad de escribir, posiblemente cuando uno tiene que hacer un poema, por ejemplo, donde expresa una visión existencialista o triste del mundo, pues eso muchas veces puede apenar a quienes te rodean. Sí. Porque sienten que estás infeliz, cuando realmente la poesía no deja de ser, en muchas ocasiones, un género más de la ficción. Uno puede escribir un poema triste sin estar triste, no es necesario. Claro. En cuanto a complejidad de escritura, sí que puedo hablar más, ¿no? En el primer libro hay un poema que se llama La Maison Dieu, que es un poema épico dividido en partes con un simbolismo muy intrincado, ¿no? Que es el que más me costó escribir. Pero respecto a lo demás, diría que todo ha sido fácil. Expresarse poéticamente es una cosa que no lleva mayor problema con el mundo. Poeta filosófico, me lo estabas comentando al inicio, que bueno, en fin, te gusta más enrocarte en ese tema, pero eres un poeta directo, eres un poeta rebelde. Lo digo más que nada porque a lo mejor
para llegar a un público más joven se necesita ser rebelde, desde mi punto de vista, aunque la poesía evidentemente la puede leer cualquiera y te puede transmitir, no transmitir, o te puede hacer reflexionar o no reflexionar, pero tengo la sensación de que para llegar al público joven se necesita ser muy diferente. A la hora de escribir los versos, he visto que a la hora de escribir tus poesías pues tiene una forma muy peculiar de los espaciados, como estabas diciendo antes, para tener silencios y demás. No sé si eres de esos poetas más rebeldes o prefieres enrocarte en lo clásico. Yo me quedo en lo clásico. Lo que pasa es que creo que es una forma de rebeldía también, porque mi público por lo general no es joven, pero yo sí veo que en el presente la poesía puede llegar a ser un bestseller, ¿no? Esto quiere decir que hay un gran público que le está nutriendo el mercado. Este público suele pedir un tipo de poesía muy diferenciada, que es lo que se etiqueta como poesía joven, no tanto por la mano creadora, sino porque es joven el público al que se destina. En este caso suelen ser frases ingeniosas, una cierta sensibilidad, digamos, poco trabajada. No como un insulto, ¿no? Sino que realmente no hay... A veces no hay versificación, sino que es una frase. Para mí, escribir no en contra de eso, pero escribir al margen de esa poesía que sí que vende entre los jóvenes, es una forma de rebeldía también. Aunque sea anclarse en el pasado o no innovar, es una forma de decir, bueno, mi estilo es este, y no me voy a rendir a los deseos del mercado, por ejemplo, ¿no? ¿Te atreves con la prosa, Jorge? Lo he intentado, he hecho más que nada en prólogos, y también comencé una novela, pero no he ido más allá, me quedé en la página 176. 170, ¿y no la seguiste? No la seguí. Madre mía, eso ya tiene delito, ¿eh? Sí. Más que nada porque la llevarías un poco avanzada. Sí. Pero bueno, está en el cajón, ¿no? Ahí Supongo está. que en cualquier momento la puedes retomar y ya Claro. está. Bueno, hemos estado hablando de La lumbre del barquero, que es pues tu último poemario, que recomiendo a toda la gente que se acerque, por ejemplo, a la librería popular, o si no puede acercarse a una librería, o a vuestra librería de confianza, de, yo qué sé, de Ellín, de La Roda, de donde sea, y si no podéis, si sois de un municipio, pues siempre podéis entrar a una plataforma digital. En fin, recomendamos librería. Y de La voz sobre las aguas, pero en junio, como he dicho al principio, pues vas a publicar un nuevo libro que ha sido premiado, ¿no? De Cuánta noche cabe en un espejo. Sí. Que antes de entrar aquí a la entrevista le estaba diciendo Jorge que me gustaba muchísimo y que ha sido premiado con el Premio Internacional Arcipreste de ITA. Bueno, ¿en qué se diferencia este de Cuánta noche cabe en un espejo de estos dos libros? Bueno, sobre todo de este, ¿no? De La lumbre del barquero. Sí. Creo que todo autor tiene una sensación de evolución a lo largo de su obra. Entonces tiende a pensar que lo último que ha escrito va a ser siempre lo mejor. Hombre. En mi caso no es distinto. Pienso que este último es mejor que los dos anteriores, más que nada porque cuando uno empieza, precisamente por la timidez de expresar algunas cosas, intenta refugiarse, pues como te decía que ocurre en el primer libro, ¿no? En referencias, en cultura, en historia, para ocultarse a sí mismo, porque a lo mejor le da miedo decir yo siento esto, ¿no? En el tercer libro, sin embargo, creo que he ido depurando eso. Es una lectura más comprensible, más fácil, más cercana. Y, por supuesto, lo decía el jurado del premio, para mí es importante que digan que pueden sentir que la voz del poeta es un alma amiga, con la que compartir derivas y felicidades, ¿no? Eso es importante y se consigue gracias a no ser intrincado, no ser complicado. Es, bueno, el libro es un premio, pero se va a poder conseguir también en las librerías y demás, ¿no? Claro. Se va a distribuir a nivel nacional y demás, ¿no? Claro, además va a ser con la editorial Pretextos, que tiene, bueno, es para mí es la editorial que más admiro, por más que nada porque mi ejercicio como lector ha estado nutrido principalmente por esta editorial, ¿no? Y en todas partes se podrá conseguir, seguro. Y ya para finalizar, Jorge, para conocerte un poquito mejor, me has comentado al inicio de que bueno, eres joven, evidentemente, que somos jóvenes, no somos aquí, vamos con el gallato, pero con el bastón, que diga, pero que de pequeño pues ya tenías una sensibilidad como especial y que la gente pues sabía como un poco que escribías poesía de forma para expresar tus sentimientos, la vida cotidiana o lo que fuese. Pero ¿cuál fue ese paso de no escribir nada a escribir algo? Y si recuerdas el primer poema que escribiste y que diste a conocer a tu familia o...
Una cosa que me ocurrió de niño con la poesía es que iba al colegio y yo tendría 7, 8 años y nos pidieron a toda la clase que escribiéramos un poema sobre un lobo. Yo no lo hice. No lo hiciste. No querías nada obligado, en plan, yo quiero decir, Sí. cualquier... No, pero porque veía que la poesía tenía que ser un arte destinado a unos pocos, ¿no? Ya. Y que yo no era capaz de escribir un poema, eso para mí era... Entonces, no tardé, porque al fin y al cabo mis primeros poemas serían con 13, 14 años, que eran formas de poesía surrealista, muy pueril, ¿no? Una forma de plasmar imágenes fuertes, sin demasiado pensamiento. No sería capaz de recordar cuál es el primer poema, pero sí recuerdo un acercamiento temeroso. Porque al principio, precisamente por ese respeto que yo mantenía, no me atrevía a plasmar todavía una idea fija. Entonces empecé traduciendo a otros autores. Con ayuda de diccionarios traduje a Hölderlin, a Heine. Y me han marcado mucho, y me ha marcado mucho el cómo decir cosas brevemente, cómo cargar de significado el lenguaje, hasta que realmente un día dije, ya toca empezar a escribir mis propias cosas. Empecé con sonetos entonces, donde sí ponía mis ideas, pero era una forma muy cerrada que me permitía a mí, digamos, no enfrentarme a la libertad de un verso, como se ve aquí, que no tiene una forma definida, ¿no? Entonces, tardé mucho, un par de años, hasta los 16 o 17, en hacer un poema libre con mis ideas. Y ahora que estás hablando de que tardaste y demás, y ya para finalizar, Jorge, es que claro, me van surgiendo preguntas y me interesa lo que estás diciendo y supongo que la gente también. ¿Cualquier persona vale para ser poeta? Creo que posiblemente mucha gente valga. Y no lo sabe. Y no lo sabe. Porque la gente, por lo general, todos tenemos una sensibilidad y todos nos emocionamos con muchas cosas, pero pocas veces nos atrevemos a expresarlas y a buscar que el otro se emocione con nosotros. Bueno, hay algún hombre o alguna mujer de hielo, también hay que decirlo. Sí, bueno, y también serviría a lo mejor para escribir poema, o sea que... Hay poetas que son de hielo, sí, por sí. eso lo digo. Pero sí, yo creo que mucha gente podría. Otra cosa es que se tomen el valor para mostrar lo que sienten y, por otro lado, el esfuerzo de lecturas y de trabajo que hay que hacer para hacer una obra consistente, digamos. Jorge Pérez Cebrián, muchísimas gracias por estar aquí en EP de Calle, por hablar sobre la voz sobre las aguas, sobre tu último poemario, La lumbre del barquero, y también por adelantarnos un poco de lo que va a ir de Cuánta noche cabe en un espejo, que estará pues en verano, podríamos decir, ¿no? Que estará a la venta. Yo pues os recomiendo a todos que leáis a Jorge Pérez Cebrián, cualquiera de estos poemarios, ¿vale? El último, como dice, es su mejor trabajo. Así que yo recomiendo La lumbre del barquero. Y si os quedáis con ganas, pues La voz sobre las aguas. ¿O no, Jorge? Pues eso. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, ha sido un placer. Bueno, nosotros continuamos con más cultura y ocio de aquí de la provincia de Albacete.